Familia, bendiciones. Estamos en un nuevo episodio del podcast Resurge. Muy contento, muy feliz, porque el día de hoy tenemos a una invitada. Hemos tenido muy pocas invitadas, de las primeras invitadas. Gracias a Dios, es un honor y un privilegio poder tenerla. Pero, familia, ya saben, tienen que compartir esto. Será de muchísima bendición. No olvides darle like, no olvides suscribirte y no olvides compartírselo a alguien que será de muchísima bendición para su vida. Y bueno, pues para iniciar, me encantaría ir a Génesis 12:1, que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así es. Y el día de hoy tenemos a una persona que ha sido y será de mucha bendición. La pastora Janet del Valle. Hola, Mateo. A mí me gusta decirte Mateo. De las pocas personas. Sí, me gusta ese nombre. Muy contenta y muy agradecida con Dios, primeramente, por conocerte, por ver que a tu juventud Dios está haciendo cosas poderosas y grandes contigo. Y pues Amén. también bien contenta de poder estar aquí y de saber que Dios tiene un propósito. Así que es. esta es una diosidencia. Diosidencia, no es una casualidad, es una Es una diosidencia. diosidencia. En el Señor no hay casualidad, hay propósitos. Así es. Fue un propósito que hoy estemos aquí, pastora. Dios lo planeó. Dios lo tenía ya contemplado. Y qué mejor eso de ser de las primeras invitadas. Sí, definitivamente de las primeras invitadas. Así que va a ser una bendición este podcast, un placer. Pastora de la iglesia Ministerio Internacional La Gran Roca. La Gran Roca. Aquí en Tuxtla. Es de aquí, pastora de Tuxtla. No, yo soy originaria de Comitán. Comitán de Domínguez. Sí. De Las Flores. Yo ahí nací, ahí crecí y pues ahí el Señor ya me movió. Primeramente me movió a San Cristóbal, ahí viví. 17 años viví en Comitán, 8 años viví en San Cristóbal y aquí llevo alrededor de 2 años. Si saben sumar, van a saber mi edad. Pues ahí ya tienen de tarea que digan en los comentarios cuál es la edad. ¿Cuál es la edad de la pastora? El que haga bien sus cálculos, ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces, pastora, le preguntaba fuera de cámaras si era de cuna cristiana. Uh-huh. A lo que me respondió que no. Uh-huh. Y me dijo todo lo contrario. Así es. ¿Qué nos podría contar acerca de su infancia? Ahí a ver cómo le hacemos, porque luego, mira, hay un estudio que dice que las mujeres hablan 5,000 palabras, mientras que los hombres hablan 2,500. Así que aquí vas a tener, pero de sobra. Sí, si los podcasts duraban 45 minutos a una hora, aquí va a durar. Claro. No, ahí va, qué buena pregunta, mi infancia. Ciertamente yo he escuchado muchos mensajes y muchas historias, y como que la mayoría que he escuchado, no todos, ¿verdad?, es como que, no, pues yo soy hijo de pastor. Claro. O oraron por mí, o yo nací en familia cristiana y conocimos. Y mi historia es totalmente diferente. Sí. Yo crezco en una familia, mi papá, mi mamá, 2 hermanos más, somos 3. Una familia buena, una bendición. Mi papá nunca nos inculcó una religión, él nunca nos obligó, claro, tienen que hacer esto, porque hay mucha gente que sale de la religión y le cuesta salir de la religión. Sí. Lo mío no era nada, o sea, ni cristianismo, ni catolicismo, nada. Ajá. Entonces, mis papás muy jóvenes también, nosotros crecimos. Yo creo que mi infancia, una infancia buena, bonita. Sí. Procesos como todos, pero nada de lo que yo me pueda quejar. Aquí yo siento que hay algo que en mi infancia me marcó. Es lo siguiente. Como buena mujer llorona. Yo me recuerdo, no sé por qué tengo tan grabado ese momento. Siento que fue como mi encuentro con Dios personal alrededor de los 5 o 6 años. Donde nosotros vamos al parque, ahí en Comitán, vamos al parque, y yo veo ahí a unos niños que estaban pidiendo dinero.
Ajá. que no comentaron, ¿no? Que estaban trabajando, que tenían dinero, que querían dinero, vaya. Sí. Y pues mi papá agarra y les da, pero a mí me agarró un sentimiento tan profundo, o sea, digo, yo tenía la misma edad y yo qué podía pensar, pues Claro. no, sino que yo sentí como misericordia, yo dije, yo podía ser ellos. Entonces yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y mi papá ya no sabía ni qué me había pasado, pero yo estaba llorando porque me dolió que esos niños estuvieran en esa situación, Sí. que pidieran dinero, que tuvieran que trabajar. Y yo tenía una familia, yo tenía una casa, yo tenía un techo, yo no tenía que trabajar. Entonces ese sentimiento como de decir, híjole, hay que ayudarlos, hay que hacer algo, Sí. como misericordia, yo me recuerdo que fueron horas de llorar y yo sentí que ahí el Señor me vio. Esto es algo Ajá. personal, no me profetizaron, no, Sí. yo sentí que ahí el Señor me vio y que me dijo, por eso me has agradado, por tu corazón. Wow. Yo siento que ahí, si yo no tenía un destino en Dios, Dios me lo dio. Si yo no tenía un llamado, ahí Dios me lo dio. Pasó el tiempo, nosotros crecimos con la familia. Obviamente vino un proceso ya muy difícil. Yo tenía alrededor de 15, 16 años y mis papás se separan, se divorciaron. Un proceso que me afectó muchísimo, muy difícil, porque si algo yo amaba era mi familia. O sea, yo recuerdo momentos preciosos que atesoro en mi corazón, teniendo como que todos en casa con mis hermanos, guerra de almohadas. Y doblando la ropa, guerra de calcetines, un ejemplo. Entonces, para mí viene siendo difícil el divorcio de mis papás. Ahí fue como tocar fondo. Conocí muchas cosas. Yo no puedo decir que el Señor me sacó de los vicios o del alcohol o de muchas cosas, porque sí lo probé, sí estuve, pero nunca me llenó. O sea, a mí nunca me satisfació. Yo podía divertirme sin ningún problema, sin necesidad de ninguna sustancia, ¿no? Entonces, de ahí sale, ¿no? Yo sin religión, sin una cuna cristiana, sin nada. Yo siento que tengo mi primer encuentro en la infancia. Lo que me preguntabas, cómo había sido mi infancia. Ahí yo sentí, esto es algo muy personal, yo sentí ahí que Dios me vio y que por esa situación, y hasta ahora es un tema que a mí me llega mucho, el poder ayudar a la gente, el poder bendecirlos, el hacer misericordia, y que ahí el Señor me escogió, me llamó a los 16, 17 años, pasó todo este proceso. ¿A qué edad se divorciaron sus padres? Yo tenía 15, 16 años. Y yo tenía a mis hermanos, nos llevamos cada 4 años, cada uno. Entonces yo tenía 16, uno tenía 12 y el otro tenía, y la otra más chiquita tenía 8 años. Yo empiezo a hacer un papel que no me tocaba como mamá, porque como mi papá estaba en un desierto, vaya, mi mamá también, pues obviamente el proceso difícil era para ellos, pero a mí me toca asumir una responsabilidad mayor como con mis hermanos. Sí. Yo creo que de esa área es donde el Señor me restaura, en el que mi caso no era igual que los de los demás, ¿no? Mi caso era ir a la escuela, regresaba, cuidaba a mis hermanos. Llegó un momento donde yo dije, yo nunca quiero tener hijos porque qué horrible es tener hijos. Si así estoy pasando esto ahora con hijos. Ajá, ¿no? Jamás, ¿no? Y mi caso era muy diferente que el de todos. Ahí sentí que tuve mi encuentro con Dios y ahí sentí que Dios de alguna manera me vio o me eligió. Sí. Digamos que la imagen que tomó fue como que supliendo la autoridad en casa. Sí. Asumió ese papel a los, ¿qué? ¿15? A los 15, 16 16, 17 años. Una madurez, una responsabilidad. Demasiado pronta. Demasiado pronta y que no me tocaba. Así es. Que no me tocaba. Entonces, sin embargo, lo hice. Y heridas. Y eso provoca, ajá, exactamente, las heridas, provoca estragos en la vida, eso marca. Sí. Tomar responsabilidades a muy temprana edad marca la vida de cualquier persona. Sí. El Señor levanta a todos. Así es. Tiene llamado con todos. Pero la unción es un precio que se tiene que pagar. Así es. La unción es el sello del proceso.
del proceso que vivió. Y por eso muchos hombres, muchas personas dicen, ¿cómo es que esa persona Dios lo está usando? ¿A qué fácil, qué sencillo es todo eso que está haciendo? Pero no ven el proceso que pasó. Muchos ven la gloria, pero no saben la historia. Exactamente. Y los procesos y los desiertos que a veces uno tiene que tener o tuvo que pasar, que en ese momento no entendía. O sea, yo no entendía por qué me tocaba vivir esto, Claro. porque los demás sí tenían una familia, porque yo no tenía una familia, porque sus papás podían estar juntos, porque yo no podía estar juntos, no sé, porque mis amigos sí podían salir y yo no podía salir porque tenía que cuidar a los niños, ¿no? Por supuesto. El no entender en ese momento, yo creo que es uno de los procesos más difíciles que tenemos como hijos de Dios, que en el proceso nunca entendemos. Qué bello fuera poder entender en medio del proceso, estoy pasando esto porque va a venir esto. Tener la capacidad de entender todo eso. No, pues no me preocupo, me está doliendo, pero pues yo sé que el producto terminado va a ser el siguiente. Pero no, los procesos no son entendibles. A Dios no se le entiende. Yo siento que a Dios se le ama y se le obedece. Sí, claro. Así Entonces, en ese momento, pues yo no entendía que Dios tenía tantas cosas preparadas para mí. Es más, yo ni sabía. Por mi mente, yo creo que pasaron muchas cosas, menos ser pastora, menos, no pasaba ni por mi mente ser cristiana, o sea, jamás. Por eso yo te decía al principio, Mateo, no, yo soy todo lo contrario a nacer en una cuna cristiana. Por mi mente jamás había, yo creo que me podía dedicar a todo, menos, o sea, en mi mente, ¿no? Menos a pastorear una iglesia, no, esto no estaba en mis planes, no estaba en mis proyectos personales, pero en los de Dios sí está. Amén, así es. Yo puedo contar el testimonio de mi vida personal, de cómo vivir esa separación de mis padres, pero a mi punto de vista como hombre es muy distinto a cómo lo viviste tú. Sí. Y yo considero que al tener hermanos menores que tú, fue el sello, la marca de distinción. Sí. Y eso es algo muy hermoso, porque todos tenemos historias distintas y algo siempre va a ser de diferente a alguien más. Y eso es lo que nos caracteriza, y por eso es que todos tenemos unción diferente, todos tenemos, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, pero las formas y las personas no son las mismas. Así es. Sin embargo, la gloria postera va a ser mayor que la primera. Así es, así es. Y aquí se hace una realidad todo eso. Sí. Mi pregunta es, Paz, ¿qué momento fue su encuentro con el Señor? Donde en medio de ese proceso se encuentra con el Señor. ¿En qué momento fue donde tiene donde toma la decisión de Señor, ya no puedo, te toca a ti? Viene todo este proceso de separación con mis papás, empiezo a hacer todo este tema con mis hermanos, empiezo a conocer de cosas, no total como vicios, pero sí empezaba, yo creo que a probarlos. Claro. Incluso yo siento que desde mi infancia que Dios me vio, me empezó a guardar justamente como 10 días antes de cumplir mis 15 años. Yo estaba saliendo precisamente con mis amigos y todo ahí, pues padre. En ese momento, al regresar a la casa ya me iban a dejar cuando tenemos un accidente, el que iba manejando pierde el control y vamos a chocar directamente con un árbol aparatoso. Como yo ya iba con sueño, yo ya me quería ir a mi casa, yo venía recargada, entonces yo no veo el impacto que esto iba a tener, nos vamos a dar directo, me entierro el cinturón de seguridad en esta parte, milímetros de llevarme el ojo, todos mis amigos ilesos, no les pasó nada. Todavía yo me acuerdo que como la camioneta eléctrica pierde los seguros, empieza a salir humo y pues ahora sí que como lo había visto en las películas, eso podía explotar y todos, las puertas no abrían, todos me empiezan a brincar, yo salgo de la camioneta, me reviso, no encuentro el teléfono y empiezo a ver que me estaba brotando la sangre, pero yo dije, me rompí la nariz, o sea, no, cuando ya me acerco yo al espejo, al retrovisor del coche, yo veo pues literal que esto estaba abierto, muy fuerte, me quedo en la banqueta sentada, la gente me empieza a auxiliar,
las personas con las que iban, yo les quería pedir algo y cuando volteé a ver ellos no estaban, o sea, ahora sí se habían ido, lo entiendo, éramos niños, Claro. o sea, cada quien iba a ver y en ese momento de shock o de miedo, o sea, Sí, por supuesto. y encontrarme ahí sola, Dios envió un ángel que bendigo porque no sé quién fue, me llevó al hospital, ahí llamaron a mis papás, o sea, un tiempo complicado, de ahí siguen, eso fue a los 15, pasan 2 años más y y una amiga de mi mamá llega y nos invita. Yo tengo un tiempo ahí como de depresión, como de tristeza, como de que no me gustaba lo que yo estaba viviendo. Yo sentía que había algo más, o sea, que eso no podía, aunque era mi realidad, no era mi verdad. Por O sea, yo supuesto. tenía una realidad en ese momento que no me gustaba, pero yo sentía que había algo más para mí. No lo relacionaba con algo de Dios, pero yo sabía que había algo más, que había nacido para algo más grande. Así es. En mis dudas existenciales o en mi búsqueda de encontrar qué era este propósito que le iba a dar sentido a mi vida, yo me recuerdo que como no tenía una base o a mí no me habían enseñado como que tienes que buscar, si te sientes mal, pues busca a Dios, o si tienes Sí. problemas, pues yo no tenía esta base. Entonces, yo me recuerdo que salía de la escuela y justamente el transporte nos dejaba en el centro y justamente en el centro de Comitán hay una iglesia católica muy grande y conocida. Y yo siempre que pasaba veía que todos entraban. Sí. Entonces yo de alguna manera relacionaba como que el entrar me iba a tal vez dar esta sensación de alivio, ¿no? De solución. Y yo recuerdo que pues de lo que yo veía, o sea, de lo que yo veía, no sé, hasta en la película o por ahí que llevaban una vela, ni siquiera sabía para qué llevaban la vela, pero yo decía, si voy yo tengo que llevar una vela. Sí. O sea, y yo me recuerdo que una vez agarro y voy y compro una vela y según yo voy a hablar con Dios, porque como que solo ahí podía hablar con Dios, ¿no? Y cerrado. Yo dije, bueno, no vino el Padre, no abrieron hoy, mañana es el día en que voy a hablar con Dios porque me va a sanar todo esto que siento. Y guardo la velita y voy al otro día y cerrado. Bueno, la cuestión es que todas las veces que yo intenté, siempre estuvo cerrado. Y las veces que yo no intentaba o no iba lista, estaba abierto. Entendí y dije, esto no es para mí. O sea, esto no es para mí. Al tiempo, pasan alrededor de algunos días y mi mamá recibe una invitación. Oye, ¿sabes que van a inaugurar una iglesia y ahí me voy a congregar y vayan? Entonces mi mamá casualmente trabajaba y descansaba ese domingo y vamos. Nosotros vamos a la iglesia, la adoración, todo ese movimiento nuevo y todo. El momento de mi encuentro es cuando hacen el llamado, ¿no? Sí. Dicen, no sé cómo hayas venido, no sé qué situación estés pasando, pero la solución es Jesús y la solución es Dios. Y Dios puede cambiar tu vida y Dios tiene planes. Y haz de cuenta que yo estaba en mi lugar y decía, eso es. O sea, el Señor me empieza a recordar que desde a los 5 años me había visto y dije, toda mi vida pasó para este momento. Wow. Cuando hacen el llamado y yo recibo, o sea, y dicen, ¿y quién quiere esto? Yo no lo dudé. O sea, yo tenía 17 años. 17 años. Y esto era lo que yo había anhelado. Wow. Un encuentro con Jesús. Cuando ahora estamos en la iglesia, el tema del llamado para mí es tan fuerte porque a veces tomamos liviano, Sí. pero no sabemos quién está llegando y que toda su vida ha buscado una solución y Por nadie le había supuesto. dicho que la solución era Jesús. Yo así me sentí, yo decía, ¿por qué nadie me dijo que Él podía cambiar mi vida? ¿Por qué no llegó antes? Claro. Yo pensaba, híjole, ¿por qué si hubiera llegado antes, mis papás no se hubieran divorciado, no hubiéramos tenido que cruzar estos procesos? Claro, entendí que Dios llegó a tiempo, pero ese fue el momento de mi encuentro. Que hagan el llamado, que yo levante mi mano y yo pasé al altar. O sea, a mí no me importó quién pasaba, no me importó qué iba a decir mi mamá, no me importó, o sea, nada. Yo paso, recibo a Jesús, oran por mí, dicen, dése la vuelta, recibo un abrazo. Yo sentí que era el momento en que Dios me había abrazado. Y mira, 17 años, desde ahí, yo jamás me separé del Señor. Amén. Desde ahí,
yo me convertí, incluso mi mamá pues no vuelve a llegar y yo me quedo sola, o sea, no vengo de familia cristiana y soy la primera en mi familia que se convierte a los 17 años. Wow. Entonces iba a la iglesia sola, empecé a servir en la iglesia sola, yo iba a las reuniones de jóvenes. Yo creo que hay una palabra que yo siempre le digo a la gente cuando predico, y me dicen, pastora, ¿qué característica tiene? Y todos piensan que voy a decir algo como muy espiritual y la gloria y los dones. Y le digo, es que yo soy metida. Si algo me ha dado éxito para estar donde estoy, o si algo me ha abierto las puertas, es ser metida. Entonces yo me metía con la pastora que teníamos y de repente ya estaba sirviendo y bueno, yo no sabía de nada, pero me empecé a comer la Biblia, me empecé a comer los libros, empecé a servir, empecé que hagamos esto, que hagamos el otro. El Señor me fue preparando, pero te digo, es que las mujeres hablamos mucho, pero lo que tú me preguntas, ¿cuál era mi encuentro? Un llamado en la iglesia. Y por eso es que tanto amor a las almas. Sí. Por eso es que el Señor la vio a usted, por eso es que el Señor se fijó en usted, por el amor a las almas, porque se identifica, sabe lo que ellos han pasado, porque usted lo vivió. Así es. Y eso es algo muy bonito y algo que también estaba yo pensando mientras la escuchaba, era que el Señor no se equivoca de persona. No se equivoca de persona. Porque ya habíamos dicho, ¿no? Desde el inicio, desde su infancia, que el Señor le había dado un corazón. ¿Y quién mejor que el arquitecto? ¿Y quién mejor que el que nos creó, que nos conoce? Y sabe el corazón que tenemos. Y ese corazón que tiene Paz ha sido una motivación para otras personas. Y esa misma motivación la ha usado usted para que siga continuando en el evangelismo de mujeres, de personas. Sí. Porque así como una joven de 17 años aceptó a Cristo, si usted pudo, también alguien más va a poder. Y es muy conmovedor, Paz, lo que nos comenta, porque no fue como un testimonio de que, ay, Dios me habló, me profetizaron, se acercaron a mí, me dijeron, tú vas a hacer esto y el otro, sino que fue el abrazo de un padre. Fue justo lo que necesitaba en ese momento, el abrazo de papá. Y yo siempre digo, el llamado que el Señor nos hace siempre va a impactar al ministerio que Dios te ha dado. Por ejemplo, a mí me impactó muchísimo las alabanzas. Yo recuerdo que una vez fueron a orar en casa de mi abuelita. Recuerdo al pastor David que estaba cantando y recuerdo que cantaba una canción, Eres todopoderoso. Y la cantaba y yo me quedaba, wow, qué canción más increíble. Sí. Y me encantaba esa alabanza y luego cantaba otros coritos. Y yo me fasciné de todo eso. Yo todavía no cantaba. Yo tendría que como 7 años. Ni sabía que iba a ser cantante. Y recuerdo que eso impactó muchísimo en mi vida. Y yo dije, wow, así como Él me impactó por medio de las alabanzas, yo quiero impactar a los demás por medio de las alabanzas. Y eso que comenta de que así mismo como el Señor la trajo con lazos de amor, con un abrazo, con un llamado, eso ha impactado para influir en la vida de otras personas. Así es. Y Dios fue marcando desde, regresando a mi niñez, desde mi niñez, lo que yo iba a llegar a ser. Sí. Desde niña, mi papá me metió a cursos de oratoria, de declamación, y a mí también me gustaba, y por eso digo que yo he sido bien metida. Y desde chiquilla ya andaba yo en los concursos y frente al público y hablando, y ahí es donde yo perdí el miedo a hablar en público, sin saber cuál era la plataforma para la que Dios me estaba preparando. Claro. Me convierto, acepto ese día, un domingo, a Jesús en mi corazón, nunca más vuelvo atrás. Y pues Dios me empieza a equipar, pero pues yo estudio psicología en ese momento, un proceso también para estudiar eso. Jamás me imaginé, yo pensaba estudiar todas las carreras, menos la psicología, y cuando la estudié, pues me gustó mucho. Esta parte de siempre fue como de poder ayudar a alguien, y aunque sea escuchándolo, yo decía, aunque sea escuchándolo, yo sé que le puedo ayudar.
viene ya este proceso, viene empezar a servir más fuerte, descubrir que yo también tenía un llamado, descubrir que eso era lo que había estado buscando, ¿no? Que eso era un propósito. Entonces comenzamos a servir, comenzamos a crecer en el ministerio. Dios comienza a hablar a mi vida que yo iba a ser una pastora y llega el tiempo del cumplimiento, ¿no? Llega el tiempo del proceso, del cumplimiento, me envía mi apóstol como pastora y entonces ahí es donde yo empiezo a relacionar todo, desde chiquita todos los cursos de oratoria, la carrera, o sea, y ahora el pastorado y todo eso ha sido como que una bomba para mi ministerio. Y precisamente eso, ¿no? Yo sabía que Dios es bueno, Dios es grande, sí, pero Dios me ha llevado mucho a poder ayudar a sanar a más mujeres que pasaron por lo mismo, a sanarlas espiritualmente, a sanarlas emocionalmente y poder restaurar sus heridas, poder sanar sus heridas en Dios y que conozcan cuál es su propósito en la vida. Claro, bueno, pues padres separados en un momento crucial, en una etapa crucial de la vida que son la adolescencia, marca muchísimo. Entonces, eso el Señor fue moldeando ese corazón, fue moldeando el carácter, fue moldeando y cuando vino a ver encontró la solución en Cristo. Así es. Hay muchas mujeres que quizás están con problemas en su autoestima, que crecieron con problemas, quizás se sienten menos, quizá tienden a repetir los mismos patrones de sus papás, ¿no? Y para combatir con eso, solo alguien que ya ha pasado eso puede ayudarte a salir de eso. Sí. Y por eso es que yo escuchaba por ahí, ¿no? Este movimiento que está haciendo de las crayolas rotas, ¿no? Que aún pintan. Que aún pintan. ¿Cómo está eso, Paz? Cuéntenos. También Dios tan lindo y tan bello. Yo estaba en la Ciudad de México acompañando precisamente a mi profeta, a mi mamá, y el pastor me llama y me dice, ¿sabes qué? Viene el 14 de febrero y tenemos que hacer algo de evangelismo. Se reúne con su equipo creativo y le dicen, ¿sabe qué, pastor? Que la pastora predique para mujeres. Que la pastora predique a las mujeres, le vamos a reunir alrededor de 10, 12 mujeres que no conozcan a Jesús y que el 14 de febrero reciban un abrazo de parte de Dios. El pastor me llama y me dice, ¿te parece? ¿Tú vas a predicar? Y le digo, sí, estoy lista, vamos a darle. Entonces llega precisamente el 14 de febrero, me pone en el lugar, yo todavía hablo con el pastor antes y le digo, como 14, 15 mujeres, sí, porque se anotaron unas más. Pero yo dije, bueno, vamos a tomar un cafecito y ahí yo les voy a predicar y les voy a decir, pues, que la mayor fuente de amor es Dios. Yo iba preparada para eso. Llegamos al lugar, efectivamente, habían como 5 mujeres, yo estoy terminando de preparar como el tema que yo les iba a dar, cuando empiezan a llegar mujeres, y mujeres, y mujeres, y mujeres. Y entonces yo veía que mi esposo, pastor, corría, el equipo corría, los servidores corrían. No nos dábamos abasto con la mesa que habíamos preparado. Una en una mesa, una en otra mesa. Llegó el punto que llenaron como 4 o 5 mesas y en la parte de la terraza del lugar también tuvieron que poner mesas. La gente que iba conmigo, mi equipo, pues parados. Y entonces yo empiezo a ver que no era como que nosotros lo habíamos planeado, era que Dios había planeado eso. De 14 mujeres que íbamos a tener, llegaron alrededor de 45, 50 mujeres. Sí. Yo empiezo a compartirles del mensaje. Me acuerdo perfectamente que empecé a hablar sobre María Magdalena, como de que no tenía un destino, termina siendo la primera mujer que ve a Jesús resucitado. Entonces el amor de Dios y todo estaba bien. Ahí es donde nace todo eso. Yo estoy predicando y Dios me habla. Sí. Y me recuerda esto, yo estando una vez con mi hija tiene una niña que se llama Romina, tiene 5 años. Sí. Haciendo sus tareas, ella le encanta pintar. Romina demuestra todas sus emociones a través de la pintura o a través de los dibujos. O sea, ella si te dice te amo, te va a regalar un corazón.
¿no? Wow. Entonces le encanta pintar y teníamos una vez el comedor lleno de plumones, de crayolas, de colores y demás. Entonces yo agarro su lapicera y veo que en su lapicera ya estaba muy llena, ya no entraba nada Sí. más. En mi afán de mamá de ver qué sirve y qué no sirve y dejársela bonita, le digo, Romy, yo voy a tirar estas crayolas porque están rotas y te voy a dejar lo que verdaderamente sirva. Sí. Y Romy me contesta y me dice, mami, no las tires, porque las crayolas, aunque estén rotas, todavía pintan. Wow. Pasa. O sea, yo ahí no tengo una revelación. Le digo, ok, le dejo sus crayolas y termina. Sí. Estando en el desayuno, Dios me habla y me recuerda la conversación que yo tuve con mi hija. Y entonces yo empiezo a sentir que esas mujeres que yo tenía enfrente estaban muy bonitas por fuera, pero rotas por dentro. El Señor me habla y me recuerda lo que Romy me había dicho. No las tires, porque aunque estén rotas, pintan. Entonces yo empiezo a fluir en eso y empiezo a desatar esa palabra. Yo no sé cómo veniste a este lugar, yo no sé cómo estás por dentro, pero quiero decirte que aún rota Dios tiene planes, aún pintan. Y de esas crayolas rotas Dios puede hacer bellos paisajes, Dios puede Wow. desatar obras maestras. Y fue impresionante porque las mujeres ahí empezaron a llorar, ahí lanzamos el llamado, ahí recibieron más de 30 a Jesús en su corazón. Wow. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, queda. Las crayolas rotas Y, aún pintan. y de ahí salió ese bendito nombre tan Y de hermoso. ahí sale todo eso que al terminar la gente, las mujeres me decían, para la gloria de Dios, que se sentían así, que sentían algo, pero que Dios, Dios las había restaurado, Sí. Dios había sanado su corazón, sus heridas, su alma. Wow. El mesero del lugar se acerca conmigo y me dijo, pastora, yo no soy mujer, pero yo me siento así roto también. Me tuve que ir al baño a llorar Wow. porque sentí la presencia de Dios. Y entonces ahí entendí qué es lo que Dios quería hacer. Porque Dios me había mandado a estudiar psicología, porque Dios ahora me tiene en un pastorado, porque mi misión, y de Sí. hecho así le pusimos, tenemos la página y le pusimos así, ¿no? El Club de las Crayolas te ayuda a sanar tus heridas, a restaurar tus heridas y a que encuentres tu propósito con Dios. Y de ahí pasó, pero pues lo dejamos como algo que bello, que bonito, que está bien. Y la gente es la que me empieza a demandar a mí. ¿Cuándo es el siguiente? ¿Cuándo es el siguiente? ¿Y cuándo es el siguiente? ¿Y cuándo es el siguiente? Porque quiero traer a mi mamá, y quiero traer a mi tía, y quiero traer a mi amiga, y quiero Wow. traer a... No. Y bueno, entonces agarramos, lanzamos toda esta estrategia de evangelismo. Nuestra meta era ganar, o sea, de principio era ganar almas, ¿no? Claro. Que conocieran a Jesús. Pero Dios el plus que le puso es que no solo las íbamos a ganar, las teníamos que restaurar Sí. totalmente. Viene el segundo, dejamos pasar un mes, viene el segundo, pero ya yo no demandaba, sino ya la gente, las mujeres estaban demandando. Nos habíamos preparado para esas 50 que habían llegado, para 40. Nos preparamos y lo mismo. Viene las crayolas rotas, aún no pintan, ya con nombre, ya con tema. Y nos llegan más mujeres de las que esperábamos. Wow. Ahí ya, como ya teníamos una estructura, ya fue directo restaurar sus corazones, las mujeres cambiadas, transformadas, entendiendo esta parte de que no había o no hay persona tan rota que Dios no pueda restaurar. Amén, así es. No hay persona tan 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 lastimada. lastimada que no pueda, que Dios no No la hay. pueda sanar. Dios puede hacer cualquier cosa. Y empezaron a salir como muchos remas de las crayolas. Uno de ellos es que era de lo roto y de lo vil, Dios hace obras maestras. Sí. El poder de Dios es tan grande que puede restaurar. Y de ahí Dios me habla y me dice, las crayolas que están rotas se pueden restaurar naturalmente por un proceso llamado fuego. Si tú unes dos crayolas que están rotas y les pones fuego, se van a volver a fundir. Wow. Entonces muchas veces el fuego es el proceso que nosotros tenemos que pasar para poder llegar al fuego que es Dios y que Él nos restaure. Y empiezan a salir testimonios. De ahí empiezan a no solo a convertirse, sino a llegar a la iglesia y en la iglesia contar el testimonio de cómo habían llegado y cómo Dios las había sanado. Y bueno, ahí empieza a ser la revolución. Aventamos el tercero, guiados por Dios.
con esta misión de restaurar mujeres, y lo que a mí me impactaba es que ya ni las teníamos, o sea, sí hacemos una labor como iglesia, ¿no? De buscarlas y de invitar, pero las mismas mujeres que ya se autodenominan porque dicen, pastora, yo soy la crayola morada, yo soy la crayola verde, yo soy la crayola negra por el pasado, pero ya Dios me restauró. Entonces, ellas mismas, no, yo tengo una misión, más crayolas, más mujeres. Y de repente la nueva creyente es la que lleva a 5 mujeres. Wow. Entonces, este último que Están los tuvimos, frutos. sí, este último que tuvimos en mayo, igual el lugar fue totalmente insuficiente. Esperábamos alrededor de 50, nos llegaron casi 70, más de 38 mujeres nuevas que tuvieron un Qué encuentro con bendición. Jesús. Y Dios ha hecho cosas poderosas. Al final dábamos un tiempo para que ellas puedan contar su testimonio Sí. y de cómo se sentía. Esta última vez estoy hablando sobre los enemigos de las crayolas. ¿Cuáles son los enemigos de las crayolas? Y era precisamente eso. Baja autoestima, lo que platicábamos. El peor enemigo de una mujer a veces es otra mujer. Sí. Y toda esta parte de bendecirlas, de restaurarlas, ha sido maravilloso, y es lo que yo te comentaba al principio. Pasamos los procesos y no entendemos el propósito. Claro. Ahora yo entiendo que verdaderamente yo tuve que pasar por todo eso para sentir ahora esa necesidad, o ser empáticos con ese dolor que las personas están sintiendo, Claro. y tener un sentido de urgencia para poder bendecirlas, restaurarlas, amarlas, y que conozcan que hay más, que conozcan que la solución es Jesús. Amén. Y que Jesús puede limpiarlas, Jesús puede cambiarles la vida. Amén, qué bendición. Y supongo que ya tienen más planes, ¿no? De hacer más cosas, más movimientos, más eventos como ese, porque son de mucha bendición. Sí. Hablaba yo con una persona y me decía, bueno, las reuniones en la iglesia son bonitas, Dios hace milagros, cosas hermosas, pero ¿quién hace eventos fuera de la iglesia? Así ¿Quién se es. atreve a hacer movimientos fuera de la iglesia? ¿Quién se atreve a hacer servicios fuera de la iglesia? Sí. Porque la iglesia somos nosotros. Y algo que comentabas sobre eso es que me decían, pastora, pero pues es que es un restaurante y es un lugar conocido y hay más gente, y pues como que su plática más tranquila. Pero yo decía, yo no soy quien para limitar a Dios, y lo que Dios quiera hacer, Él lo puede hacer. Claro. Pero no, o sea, en el restaurante lanzamos el llamado, levántense, las ministramos, bueno, y es una Wow. revolución. Entonces, y eso es algo que a nosotros nos ayudó, porque entendimos que a veces era un poquito más fácil decirle a una mujer, oye, te invito a un desayuno. Sí. Oye, vamos a platicar y vamos a tomar café y vamos a pasarla bien con amigas. Y encontrar un mensaje no religioso, pero sí de reino y con el poder de Dios, sí. es lo que ha impactado a las mujeres, es lo que ha impactado su corazón, y nosotros estamos felices. Muchos proyectos en puerta, muchas ganas de poder seguir llegando a más mujeres. Por ahí también el Club de las Crayolas sale porque en uno de los desayunos empezamos a decir, bueno, si nos vamos a ayudar espiritualmente, emocionalmente, pues también nos apoyemos a prosperar. Oye, tú, ¿qué vendes? ¿Qué haces? ¿Qué Por emprendes? supuesto. ¿Qué negocio tienes? Y encontramos que había muchísimas mujeres brillantes, poderosas, emprendedoras, con ganas de salir adelante. Y empezaban a decir, bueno, yo hago uñas, si tú llegas conmigo y me dices que eres parte del Club de las Crayolas, te voy a dar el 10% de descuento. Y yo hago pasteles, y yo tengo un hotel, y yo tengo una casa, y yo tengo esto. Y entonces es ahí donde se fomentó esto. Este último igual, ya es como que, miren, abrimos esta cafetería, y si llegan por el Club de las Crayolas, les van a dar cierto descuento. Wow. Entonces, la meta ahora, guiados con nuestra casa apostólica, es Sí. poder, pues no sé, quizá terminar el año haciendo ya un congreso. Wow. Para Eso mujeres, estaría increíble. para todas las crayolas. Definitivamente lo espera. Si hasta yo tengo ya la expectativa. expectativa de que cómo está eso. Porque, Sí. claro, hablábamos hace un momento, lo que ya pasó, lo que pasaste fue un parteaguas para lo que venía, ¿no? Para Sí. lo que estaba preparando el Señor, y es esto.
Definitivamente hay mucho más todavía, pero esto también ha sido algo de que lo que el Señor le estaba preparando para este movimiento tan bonito que el Señor le ha dado. ¿Qué consejo le podía dar a algunas crayulas que nos están viendo en este tiempo? Yo les diría que no hay algo tan roto, que no hay nada que pueda estar tan roto en ellas que Dios no pueda restaurar. Y que a veces, como decíamos al principio, solo alguien que se rompió en pedazos puede hablar de alguien que reconstruyó totalmente. Solo aquellas personas que nos rompimos por dentro podemos hablar de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que te cambia la vida. Entonces, si se sienten rotas, si se sienten mal, y ahí entran muchas cosas: depresión, ansiedad, problemas psicológicos, tristeza profunda, rencor, odio, rechazo, demás. La clave y la solución es Jesús. Amén. Corran a Jesús, búsquenlo, porque Él es el fuego que nos puede restaurar. Claro, ¿cuántas mujeres hay pensando en que no tiene sentido su vida? Uh-huh. Muchas mujeres pensando que no tienen razón de vivir, y por más, hay mujeres ya inclusive con familia que llegan a pensar eso. Sí. Y eso es muy triste, pero es por causa de que no se han levantado personas a hacer este tipo de movimientos. Sí, y sobre todo de enseñarles, porque claro, hay muchas jóvenes y adultas que están viviendo y todo, pero también tengo crayolas de 89 años o de 70 años que pensaron que toda su vida su propósito era nada más ser mamá. O sea, pues es que eso me enseñaron y yo eso viví y soy mamá y hice comida y no, o sea, Dios también tenía un propósito para ellas, ¿no? Por supuesto. Y tiene un propósito para ellas, porque no hay límites para la edad, pero también que ellas puedan ser como bendecidas, empoderadas y saber que hay más, o sea, que Dios tiene más para todas, que Dios tiene algo más. Eso también ha sido bien importante, es que ellas conozcan que hay un propósito fuera de casa, que hay un propósito fuera de la asignación, tal vez que pensaron o que solo para eso servían. Entonces, eso también ha sido muy bello, que ellas digan, híjole, pues yo también puedo predicar, o yo también le puedo compartir a alguien, o no solo nací para esto, sino que nací como yo me sentía, o sea, Señor, ¿yo para qué nací? O sea, siento que tengo tanto que dar, pero no sé en dónde, no sé en dónde canalizar esta intensidad, esta pasión, esto que me caracteriza, hasta que llegué a Jesús y entendí que era mi fuente de poder, ¿no? Wow. Entonces eso también, o mujeres que se han separado, que han sido divorciadas, que han perdido a su esposo, que han perdido un hijo, que están pasando procesos que a veces no se platican o no se comentan o no son tan fáciles de escuchar en una prédica. Sí. Entonces, para eso es que ha nacido este sueño que para yo sé. Una plática, ¿no? Exactamente. Entre mujeres. Ajá, con el poder de Dios. Y que creemos, nosotros estamos seguros que fue un proyecto que no se inició en una mesa, sino que se inició en el corazón de Dios. Wow. De bendecir a todas las crayolas. Qué bendición, qué hermoso, Paz. De verdad que bendigo su vida. Amén. Porque sin duda el Señor la ha usado muchísimo y la va a seguir usando. Y yo sé que esto inició muy grande, pero va a terminar exageradamente grande. Amén. Y aquí hasta que el Señor nos llame. Así es. Esto no es de una vez al año, una vez cierto tiempo, no. Creo que esto ya va a ser el sello de su ministerio. Sí, amén. Y eso es algo muy bonito porque, wow, encontraste, ¿no? Dices, soy de bendición para las demás personas. Y que todas esas personas vayan y se sigan preparándose en la iglesia que el Señor le entregó, que les entregó junto con su esposo. Así Jonathan, que por cierto ya estuvo también con nosotros. Sí, también. Me gustaría terminar con esto. El podcast se llama Resurge. Y yo quiero que terminemos dándole un mensaje y una oración para aquellas mujeres que sienten que ya no tienen quizá propósito o que ya no tienen sentido a la vida. Podamos orar por ellas, que se sientan que hay una esperanza, que a pesar de que estén rotas, todavía pueden pintar.
Así es. Podemos orar. Yo quiero orar y bendecir la vida de cada una de las mujeres que va a ver este mensaje. Al inicio no está en cámaras, pero nosotros oramos precisamente por eso, que este mensaje a alguien le cambiara la vida. Sí. Que creo que es el propósito. Claro. Entonces, vamos a orar ahí si me están, ahora que me estén viendo, que puedan cerrar sus ojos. Así ahí es. yo declaro que la presencia de Dios les va a tocar, traspasa este lugar y llega hasta ahí. Y yo bendigo en el nombre de Jesús a esas mujeres que se sienten rotas por dentro, que sienten que ya no hay propósito, que sienten que no hay futuro, que cargan con un espíritu de rechazo, de miedo, de soledad, de depresión. Yo declaro que el Señor Jesús en este momento toca su corazón, llega a su vida, restaura hasta las entrañas, restaura hasta lo más profundo, aquello que no hablan con nadie, aquello que no le cuentan a nadie, es lo que el Señor quiere restaurar. Oro por cada mujer para que encuentre su propósito, oro por cada mujer para que pueda sentir una pasión, para que revivan sus sueños, para que resurja el propósito, el llamado, el amor, los sueños, los anhelos más profundos de su corazón. Oro porque el Señor les restaure completamente, porque sane sus heridas. Dice su palabra que Él es experto en restaurar los corazones que están hechos pedazos. Así que yo oro por esos corazones que ahora están hechos pedazos. Siento que el Espíritu Santo de Dios les va a sellar, les va a sanar, les va a restaurar, les va a cambiar la vida, así como lo hizo conmigo. Así creo que hay mujeres poderosas viendo este mensaje, que tal vez el enemigo les ha dicho: tú no vas a poder, tú no naciste para esto, tú no hay más propósito para ti, pero no, Dios tiene grandes propósitos, llamados. Siento que hay mujeres ahora que nos están viendo que tienen propósitos poderosos, mujeres poderosas en Dios que ahora van a ver esto. Y que yo te digo de parte de Dios, aunque estés rota, sigues pintando. Es más, aún de lo más roto es de donde Dios hace obras maestras. Así es. Te bendigo, mujer, en el nombre de Jesús, y declaro que llegas a tu propósito. Amén, gloria a Dios. Amén. Pastora, gracias de verdad por este tiempo, por tomarse el tiempo de venir acá, de poder tener esta plática y para ser de bendición a muchas personas que nos están viendo en este podcast. Un privilegio, Paz. No, gracias a ti. El privilegio es para mí, a pesar de que nosotros hablemos, Dios también nos va recordando, ¿no? De dónde nos sacó, de dónde nos llamó, y eso también es de agradecimiento. Y te bendigo también, Mateo. Billy Mateo, te bendigo, y yo creo también que así como yo encontré el propósito de poder ayudar a muchas mujeres, también este espacio será de mucha bendición para muchos, porque pues vienen siervos de Dios que cuentan, ¿no? Y que más de alguien ahí en las plataformas es bendecido. Así es. Entonces, el poder llegar a muchas personas es parte de evangelizar, es parte de ganar almas, es parte de cambiarle la vida. Entonces, yo también creo que esto va a crecer mucho. Yo también creo que Dios te va a usar, y que todo sueño y anhelo de tu corazón se va a cumplir. Amén. Conforme a su tiempo, conforme a su voluntad. Y muchas gracias a ti por invitarnos. Una bendición. Dios me la bendiga. Y Dios los bendiga a todos los que nos están viendo. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio, y no olviden, de verdad, compárteselo a alguien. No lo olviden, de verdad. Esto es una gran bendición. No te quedes la bendición tú. Compárteselo a alguien más. Bendiciones. Hasta luego, Paz. Hasta luego.